Jaime, adelante, ya que eres el primero que te has aventurado a hablar. Bueno, perfecto. Bueno, yo no tengo muchísimo conocimiento sobre la materia. Yo, por el gobierno del dato, entiendo que el gobierno del dato es aquello que se encarga de que todos los datos que se extraen o que están en una matriz cohesionen y tengan sentido juntos. Así es como yo lo entiendo de una forma muy simple, que todos esos datos, pues a través de distintos tipos de lenguajes, cohesionen y formen algo en conjunto, pues a la hora de crear un customer persona o a la hora de crear un KPI importante para valorar una compañía. Eso es como yo lo entiendo. No sé si estoy equivocado o no, pero así es como lo veo. No sé vosotros. Bueno, yo lo que entiendo por gobierno de datos es de la gestión de todo el ciclo de vida del dato. Es decir, desde que nace hasta que lo explotas y todo lo que lleva relacionado. Es decir, desde lo que comentaba ahora Repsol, el tema del data steward, es decir, desde definición de quién es el gestor del dato, hasta definir los goles, hasta definir los accesos, hasta definir dónde la arquitectura, al final, para mí, el gobierno del dato es eso, es la gestión completa del ciclo de vida del dato. Sí, o sea, la verdad es que, bueno, tanto Jaime como Juan, comparto vuestras explicaciones. Bueno, quizás añadiría el tema este que se habla a veces, ¿no? A ver, un segundo, porque estoy oyendo un ruido, una voz de fondo. No sé si es de la otra sala que la tengo abierta y no. Yo acabo de colgar la otra porque me pasaba lo mismo. Vale, perdonad. Es que si no, es imposible hablar y escuchar teniendo una voz de fondo. Vale, pues esto. Añadiría quizás el tema de, de personas, procesos y herramientas, ¿no? El establecer un gobierno del dato, pues también implica identificar personas, establecer procesos o políticas, ¿no? Y conjuntamente con la ayuda de una serie de herramientas, pues que nos permitan implementar todo esto, ¿no? En mi caso es un poquito de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Enrique, te he silenciado porque me ha dado la sensación que como no te oímos y el sonido me parecía que era eso y se ha terminado, ¿no, Alejo? Sí, se ha terminado. Bueno, también es que yo antes de otro grupo, ¿eh? Vale. Pues respecto a lo que habéis dicho, creo que completamente de acuerdo y yo añadiría un poquito en el Data Governance la estrategia a nivel de compañía y a nivel o de corporación de distribución de esa información, ¿vale? No solo es cómo manejamos la información, cómo la controlamos, sino también cómo somos capaces de utilizarla y muchas veces cómo somos capaces de distribuirla, ¿vale? No sé si es una parte que aporta en mi caso personal. Digamos que estoy muy involucrado en proyectos de salud en grandes hospitales y entonces, claro, el Data Governance, digamos que es clave en la propia utilización de herramientas y no solo de generación, sino de utilización de información para luego la toma de decisiones. Entornos híbridos en los que podemos adaptarnos en cada momento con el uso de diferentes herramientas a cada una de las necesidades que tenemos. Tengo abajo a Rubén. No, Rubén no. Es un segundo. A ver si veo quién es. Carlos, ¿tú nos escuchas? Vale. Yo sí que os escucho, Michel, sí. Ah, sí. Vale. ¿Qué opinión tienes tú de si tiene sentido o no que el frontend del BI sea on-premise? Perdonad que me acabo de incorporar y me he perdido el principio, ¿no?
pero entiendo, bueno, si queréis avanzar y ahora doy un poco mi opinión, pero vamos, entiendo perfectamente que hay que focalizar muy bien los recursos, ¿no? Y en aquello que eres diferente. Pero si os parece continuar, porque me he perdido al principio y ahora entro en... Entiendo. Vale. Siguiente pregunta, que no sé si nos dará tiempo, es ¿analítica corporativa o departamental? A mí personalmente me parece una pregunta bastante fácil, pero como cada caso es distinto y cada segmento de la industria también, comenzamos con Rubén, a ver qué nos dice desde el mundo de la salud. Entiendo que siempre se tiene que ser desde un punto de vista corporativo, pero eso no siempre es posible. Al final, los intereses que pueda tener o la estrategia que pueda tener una compañía pueden chocar muy de frente con las necesidades del día a día departamentales. Con lo cual, evidentemente, el data governance tiene que ser siempre con una estrategia corporativa, pero eso no tiene que impedir que cada área pueda disponer de la información y pueda utilizarla para tomar las decisiones en el día a día que necesite. Sí. Miguel. Quito el mute. Bueno, para mí, yo no la veo tan clara, perdonadme que lo diga, te he visto muy, muy decidido ahí, Enrique, pero a mí el corporativo departamental no lo veo muy claro. Es decir, sí que en la parte de gobierno estoy de acuerdo en que las políticas tienen que ser corporativas, pero a la hora de aterrizar modelos de Data Owner y Data Steward, tienes que ir a modelos más federados, ¿no? Para que eso se pueda, para que pueda tener capilaridad. Y con la parte analítica, pues yo creo que depende del modelo de madurez. Fíjate, al menos en la parte de banca donde me muevo yo más, la información sigue estando muy, muy en silos y es muy difícil acceder a toda la información. Entonces, para mí no es tan clara la pregunta. O sea, no es tan clara la respuesta, perdóname. Me gustaría llegar a un modelo más federado, pero entiendo que eso depende del recorrido y que al principio pues estamos viendo mucho impulsado a través de hubs, de centros de excelencia, etcétera. Alejo. Uy. Perdonad, que estaba muteado. Sí, yo estoy un poco con Miguel, es decir, no lo tengo tan claro. Depende, porque bueno, sigue habiendo silos, sigue habiendo áreas con un conocimiento muy específico, pero también, hombre, a nivel de data governance, pues es importante tener un mínimo de homogeneización en cuanto a algunas métricas, ¿no? Que luego suben para arriba y tienen que estar alineadas, ¿no? Entonces, bueno. Juan. Estás muteado, Juan. Perdona, es que estaba escuchando a Miquel en el fondo. A ver, para mí el objetivo está claro que es la analítica corporativa, porque además toda corporación tiene datos comunes a todos los departamentos. Otra cosa es la estrategia que tengas o que puedas hacer para llegar a esa analítica corporativa. O sea, departamentos que van más avanzados o departamentos que tratan los datos que sean el núcleo de la analítica corporativa. Por lo tanto, para mí es objetivo final analítica corporativa, camino, si puede ser departamental o si puede ser corporativa, depende de cada empresa. Sí. Gracias. Carlos. Sí, bueno, nuestro caso es un poco distinto porque es una compañía que nace de cero. ¿Me escucháis, verdad? Sí. Es una compañía que nace de cero basada en la creación de productos a partir de una estructura de datos conjunta, ¿no? Con lo cual todo se cimenta sobre esa base de datos única y toda esa métrica única y que va desplegando distintas soluciones que sí que tienen una parte más específica y pueden crear pequeños departamentos, pero toda la base es crear una compañía a partir de una estructura y una arquitectura del dato homogénea y robusta. Bien, creo que ya tenemos que volver. Yo decía que la pregunta era fácil de responder porque era un ni sí ni no. Tiene que haber una corporativa, pero además debe permitir que las peculiaridades de los departamentos, sea con cuadros de control guarros, que me ha encantado la expresión, Miguel, o con cosas más formales, permita que las individualidades de los departamentos
tengan un feedback, una información adecuada a sus necesidades peculiares. Esa es mi visión, pero volvemos a lo mismo. La data debe ser corporativa, se deben eliminar los silos, pero luego la analítica sí que hay un poquito de juego desde mi humilde experiencia, que seguramente vosotros tenéis mucho más. Nos vemos en la siguiente dinámica. Gracias. Comentado, yo diría el intento de atomizar problemas, hacer el iterativo y sobre todo priorizar. Para mí... Muy bien. Y paro ahí. Venga, ya habéis hablado bastante. Aisha, ¿nos escuchas? Creo que estás muteada. Aisha Sanz, no sé si me escucha. Puede ser que no. Bien, obviamente lo habéis resumido muy bien y cada uno de un enfoque desde un ángulo distinto. No voy a agregar más que simplemente decir es la metodología que más resultados, más rápido y de manera más consistente permite sin hacer esperar a que el usuario cambie las definiciones y además con aquel famoso 80-20, ¿no? ¿Cuál es el 20% que me da un 80% más de importancia del proyecto para lo que el usuario está solicitando? Esa es la visión que tendríamos nosotros en mi empresa. La siguiente pregunta es el análisis de los datos como proyecto incremental y participativo. ¿Cómo? Juan, fuiste el último. Buena pregunta. A ver, ¿Sí? Yo creo que lo principal aquí, y ya lo han comentado varios, es el tema de gobierno del dato. O sea, al final, si partes de una base de un buen gobierno de datos, el proyecto incremental y participativo es posible. Si no partes de un tema de gobierno de datos, estás desconectando las fases de los proyectos y no sabes si lo que tú estás haciendo está afectando a la otra punta. Por lo tanto, el cómo sería sobre una base de gobierno del dato, sobre todo el tema de metadatos y linaje. A partir de ahí sí que puedes empezar a incrementar los proyectos de datos. Estoy hablando de proyectos de datos y participar. Si no hay gobierno de datos, complicado. Muy bien. Miguel. No, muy de acuerdo. O sea, efectivamente, puedes desarrollar, si no hay un gobierno, puedes hacer verticales que cada una vaya por su lado, estar reinventando la rueda, pero al final no escalas, ¿no? Pero un poco, por entender bien la pregunta, ¿hablamos del análisis de los datos como a nivel cultura o como proyecto particular de análisis de datos? Es que veo dos lecturas, ¿no? O sea, que el análisis de datos a nivel organizacional sí que lo veo exactamente como lo que habéis dicho, tiene que partir del gobierno. Y a nivel vertical, yo sigo siendo muy defensor de ideas federadas, o sea, de ideas federadas que pueden ir haciendo sus pequeñas guerrillas por su cuenta para sacar el caso de uso, ¿no? Para que esa burocracia no nos pare, ¿no? O sea, lo que yo estoy viendo es que todavía las áreas de datos que yo estoy viendo no están tan instauradas o tan capilarizadas en las organizaciones, entonces como que no tienen esa respuesta, no tienen esa capacidad de respuesta a la demanda que hay, entonces sigue habiendo áreas que siguen haciendo su guerra por su cuenta, al menos hasta un punto de prueba de valor o de prueba de concepto, ¿no? Y todavía esa parte no la veo mal. Y a partir de esa prueba de valor sí ya hay que ya hay que integrarse con las iniciativas con las metodologías más estándar, ¿no? Yo, coincido con vosotros. El enfoque de la pregunta asume que es un proyecto que comienza una empresa que, como caso típico, no tiene idea de lo que es gobierno de datos y desde mi opinión, y aquí me estoy adelantando, no se vale copiarse, Rubén, con lo que voy a decir ahora que faltas tú, es que no hay otra manera de implementarlo, porque en una organización que no tiene conocimiento de lo que es el gobierno del dato, llegar con un proyecto integral de golpe y masivo, bueno, eso ya no sería el método de las cascadas, eso sería ya tirarse por un barranco directamente, porque el proyecto no avanzaría. Lo que tú hablas de las guerrillas se multiplicaría y serían guerras totales, y encima con un desconocimiento total por parte de los usuarios. Disculpa, Rubén, que me he alargado en lo que quería decir. Nada, al contrario. Añadiendo a lo que dice Miguel,
incluso el no hacerlo de esta forma iría en contra del uso de metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un proyecto mastodóntico que, como has dicho, para mí sería destruir el castillo y hacerlo de cero. Entonces, cuando yo he hecho mi definición de lo que es Agile, contra lo que voy, evidentemente está demostrado desde hacía muchos años que es la mejor metodología para hacer desarrollo de proyectos tecnológicos, pero sí que yo veo cada vez más un mal uso. Y puedo poner un ejemplo claro en 10 segundos, que es un proyecto de Times and Materials utilizando DevOps, con una reunión diaria de 1 hora, con 26 tareas cada día para una persona. Eso es un ejemplo las dailies interminables. De mal uso, y además, claro, la persona esa cuando acaba la reunión le dan ganas de irse a su casa. Entonces, es un ejemplo de que tan importante es cómo utilicemos las herramientas, como a veces es mejor volver a un enfoque tradicional de desarrollo en determinados casos, y cada caso es muy diferente. Y ahí corto. Sí. Me has recordado el chiste de la competición de remos, donde en uno de los botes hay 9 mandando y 1 solo remando. Y encima pierden la competición y la culpa es del que remaba. Como Kimball empieza desde data más de cada departamental y acaba construyendo el gordo, y Inmon construyes el gordo desde el principio y luego das visiones a los departamentos. Claro, el coste inicial es mucho más alto en Inmon y en Kimball. Teóricamente requiere mucho más tiempo Inmon que Kimball. Al final es lo que comentábamos antes, depende de cada dinámica de cada empresa, será más fácil o menos fácil hacer una cosa u otra. Alguien que lleve 20 años haciendo modelos de datos, decirle ahora, que lo voy a hacer de cero. Claro. A lo mejor te dice que no, por decirlo suave. Claro. Cambio de pregunta. ¿Modelos desde cero o prefabricados? Juan, tienes tú la palabra. Continúa. Vale. Mira, yo estaba hasta hace unos meses en una empresa que tenía modelos prefabricados para unos cuantos entornos. De banca, de turismo, de bastantes, la verdad, de retail, está bien. Y la respuesta a esta pregunta vuelve a ser la misma que a la anterior. Si a un banco que lleva 50 años en el mercado está haciendo su modelo de datos, un modelo de datos prefabricado le puede ayudar a completar alguna área nueva o completar alguna cosa, pero no le vas a decir al banco que tire todo y empiece de cero, más que nada coste. Entonces vuelve a ser lo mismo. Si hay un banco, una fintech ahora que empieza de cero, a lo mejor el modelo prefabricado le ahorra 1 año, año y medio de trabajo. Pero a una empresa que lleva 20 años le va a perjudicar, aunque solo sea en la migración. Entonces vuelve a depender de cada empresa en qué momento está y la madurez que tenga. Pero bueno, yo he visto estos modelos prefabricados y la verdad que abarcan todo el negocio y pueden ayudarte, ya te digo, a los que tienen un modelo, así yo que sé, un banco que se dedica ahora a tener temas de seguros, a cómo abordar esa parte de seguros e encajarla en lo que tiene. Pero poco más a una empresa que ya tiene muchos años de experiencia. Claro. Alejo. Poco puedo aportar aquí, ya lo siento, pero no tengo mucha experiencia. Vale, ¿no has trabajado en modelos prefabricados o solo has trabajado en los prefabricados? No, al revés, o sea, no he trabajado con modelos prefabricados. Bueno, me recuerda quizás el símil con otras áreas, ¿no? Donde frente a una tecnología se desarrollan un poco como para las diferentes verticales diferentes soluciones tipo, ¿no? Bueno, pues como decía Juan, pues quizás para arrancar desde cero va bien, pero luego las peculiaridades de cada empresa, pues seguro que no están incluidas en los modelos prefabricados y tampoco puedes ir a ciegas con esos modelos. Sí, yo ahí, a ver, la ventaja que le veo al modelo prefabricado es
Para la inmensa mayoría de las empresas, no las empresas, como dice Juan, que tienen 10 o 20 años ya trabajando su modelo, sino la inmensa mayoría que no tienen ni siquiera cultura de datos, un modelo prefabricado que sirva de guía inicial te puede ahorrar años, especialmente si es adaptable. Si no es adaptable, sería como unas rueditas, en las rueditas estas accesorias que se ponen atrás en la bici, ¿no? Las tienes que usarlas sabiendo que las vas a quitar, porque si las dejas, realmente no vas a poder avanzar con tu modelo de datos, ¿no? No es que yo tenga mucha experiencia ahí tampoco. Básicamente, con un modelo prefabricado que no fue adaptable y, bueno, es cierto, hubo que desecharlo y ya había una cultura del dato, pero poco más se salvó. Yo mi experiencia en estos modelos prefabricados es que primero eran tercera forma normal, con lo cual el dato era único y la verdad que estaban muy bien definidos y estaban definidos en base a la experiencia en empresas del sector, ¿vale? Por ejemplo, el modelo de banca tenía, creo que ya 11 o 12 versiones con la mayoría de bancos europeos y bancos americanos. Con lo cual, el modelo era maduro, prefabricado maduro y tercera forma normal, dato único y modulable. Con lo cual, sí que aportaba, pero aporta a aquellos que tienen una necesidad de definir en un ámbito nuevo de la empresa ese modelo de datos. Si ya lo tienes, complicado. Y lo que ha dicho Alejo también es cierto, es que, claro, tú pones ese modelo de datos prefabricado que funciona al 80%, pero luego hace falta la personalización de tu 20%, que tú ves el negocio un poco distinto, aunque sea a los otros 20 bancos que han fabricado este prefabricado. Con lo cual, sí. Pero son buenos, estos modelos, yo te digo, en la empresa que estuve, eran muy buenos y ayudaban, pero ayudaban a cosas nuevas sobre todo o a ver qué te faltaba. ¿Vale? Sí, yo lo que veo quizás más interesante del modelo prefabricado es quizás a nivel de directiva, el ver la complejidad y la inmensidad que tiene y que le falta a su empresa. Es decir, a ver, me perdonáis la expresión, algo así como que, hostia, y otros negocios como el mío tienen todo esto y yo no lo tengo, yo no lo he definido. Quizá ese impacto inicial, ¿no? Sí. Repito, mi experiencia no es muy amplia, ¿vale? En este aspecto. Ahí es cuando lo usa la gente como libro de referencia. ¿Vale? Libro de referencia, exacto. Es fabricado para su libro de referencia, es ver qué me falta. En turismo, también. La gente que tiene hoteles y de repente quiere montar un casino, hay mucha parte de hoteles que sirve para el casino, aunque no lo parezca. ¿Qué me falta? Entonces, claro. De cada sector, y tienes una experiencia, te puede valer de modelo o de libro de referencia, o de saber qué me falta y cómo abordarlo. Y ya está, pero bueno, vuelve a ser, cada empresa es un mundo. Sí. ¿Qué os iba a decir? ¿Qué os ha parecido la presentación de Chema? Alejo, te doy la palabra a ti, ya que estaba hablando Juan, perdona. Sí. ¿Qué impresión te ha dado? Bien, bueno, he hecho un barrido un poco sobre la teoría, sobre modelado de datos. Bien, me ha gustado, sin más. No sé qué, no sé si Juan, tú. A ver, Juan. Yo es que soy un gran defensor del modelado de datos. Llevo muchos años en esto y siempre he defendido que el modelado de datos es la base de un buen análisis. Lo que ahora dicen mucho de si los datos no son buenos, no esperes buenos análisis. Yo creo que además se han de basar en un buen modelo de datos. Y me ha parecido bien porque en el fondo tampoco hay que decir, oye, la única forma de modelar datos es tercera forma normal. No, cuidado, volvemos a lo de siempre. Claro. Tú normalizas un modelo de datos para que se parezca al negocio y luego lo desnormalizas para que se parezca a la necesidad departamental. Entonces, correcto. Bien. Lo hablábamos antes, sí. Me ha gustado porque estoy viendo importancia. Sí, estoy viendo que en la otra pantalla el contador regresivo ha llegado a 0. Vamos para la mesa redonda y vale, así os dejo ir. Gracias por vuestros aportes. Venga, a ti. Adiós, buenos días. Hasta ahora.